Bienvenidos a Relatos Macabros. Hoy les traigo una historia de terror que no podrán olvidar fácilmente. Pero antes de comenzar quiero pedirles un favor. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas ahora mismo. Es completamente gratis, y me ayudas muchísimo a seguir trayéndoles más historias como estas. Gracias. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que uno ve y que prefiere olvidar, pero que se quedan grabadas en la memoria como una marca de fuego. Mi abuela siempre decía que en los pueblos donde se construye sobre tierra antigua, donde antes hubo bosques y caminos viejos, las cosas que habitaban ahí no se van así nomás. Se quedan, esperan, y a veces, cuando menos lo esperas, se muestran. Yo nunca creí en esas historias, hasta que me tocó vivirlo. Me llamo Román. Soy de un pueblo pequeño cerca de Veracruz, de esos donde todos se conocen y las noticias vuelan más rápido que el viento. Nunca fui de los que buscaban problemas. Siempre trabajé honesto, ganándome el pan de cada día como Dios manda. Hace 2 años conseguí trabajo como velador en una construcción nueva. Eran unos departamentos que estaban levantando en las orillas del pueblo, donde antes había puro monte y árboles viejos. El trabajo era sencillo. Llegar a las 6 de la tarde, cuando los albañiles ya se habían ido, y quedarme ahí toda la noche cuidando el material de construcción, varillas, sacos de cemento, herramientas, todo eso que se roban si no hay quien lo vigile. Me dieron una lámpara de mano bien potente, una silla plegable y una caseta pequeña de lámina donde podía resguardarme del frío. La paga no era gran cosa, pero me alcanzaba para ayudar en mi casa y para mis gastos. Las primeras semanas todo fue normal. Me la pasaba caminando entre los edificios a medio terminar, alumbrando con la lámpara los rincones oscuros, checando que todo estuviera en orden. A veces me sentaba en la caseta a escuchar la radio o me ponía a pensar en mis cosas. El silencio de la noche solo se rompía con los grillos y algún que otro coche que pasaba por la carretera a lo lejos, pero todo cambió una noche de octubre. Era jueves. Lo recuerdo bien porque era el día que me pagaban y estaba pensando en qué le iba a comprar a mi mamá con el dinero. Eran como las 11 de la noche. Había salido de la caseta para hacer mi ronda de costumbre, caminando despacio entre las columnas de concreto y los muros sin terminar. La luna estaba casi llena esa noche, y aunque mi lámpara era potente, la luz plateada de la luna hacía que todo se viera diferente, como irreal. Iba yo caminando hacia la parte de atrás de la construcción, donde estaban apilados los sacos de cemento, cuando algo me llamó la atención. A lo lejos, como a unos 30 metros, vi una sombra. Al principio pensé que era un bulto de algo, quizás una bolsa de basura que habían dejado los trabajadores. Pero entonces la sombra se movió. Apunté con mi lámpara hacia allá y se me heló la sangre. Era un perro, pero no era un perro normal. Era enorme, del tamaño de un becerro, todo negro y tan flaco que se le marcaban las costillas. Estaba parado ahí nomás, mirando hacia donde yo estaba. No se movía, no ladraba, solo me observaba con una quietud que no era natural. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de calmarme. Es solo un perro callejero, me dije. Anda buscando comida, aunque en el fondo sabía que los perros callejeros no se veían así. No eran tan grandes, no se quedaban tan quietos. Decidí acercarme un poco, solo para asegurarme de que el animal no fuera a meterse entre el material y causar algún problema. Caminé despacio, alumbrando bien el camino frente a mí. El perro no se movió. Seguía ahí parado, mirándome fijamente. Cuando estuve como a unos 10 metros de distancia, levanté más la lámpara para verlo mejor. Y fue entonces cuando lo vi. La cara. No era cara de perro, era cara de persona. Los rasgos eran humanos. Tenía nariz de hombre, boca de hombre. Hasta las orejas se veían diferentes, más pequeñas y pegadas a la cabeza como las de nosotros. Los ojos eran lo peor. Eran ojos de persona, oscuros y llenos de una inteligencia que ningún animal debería tener. Me miraban con una expresión que no puedo describir. No era amenazante ni amistosa, era calculadora, como si estuviera pensando qué hacer conmigo. Me quedé paralizado por un segundo que se sintió eterno. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo.
No podía ser real. No podía estar pasando. El miedo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Di un paso atrás, luego otro. La criatura seguía sin moverse, pero esos ojos me seguían. Podía sentir su mirada clavada en mí, aunque yo estuviera retrocediendo. Entonces, muy despacio, la cosa abrió la boca y sonrió. No sé cómo explicarlo. Era una sonrisa humana en un hocico que no debería poder hacerla. Los dientes se veían blancos bajo la luz de mi lámpara, demasiado ordenados para ser de animal. Eso fue suficiente para mí. Me di la vuelta y corrí como nunca en mi vida había corrido. Mis pies apenas tocaban el suelo. Podía escuchar mi propia respiración agitada y los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos. No miré atrás. No me atreví. Solo quería salir de ahí. Llegué a la caseta, agarré mi mochila sin siquiera cerrarla bien y corrí hacia donde había dejado mi bicicleta amarrada a un poste. Mis manos temblaban tanto que casi no podía quitarle el candado. Cuando por fin lo logré, me subí y pedaleé con todas mis fuerzas hacia la salida de la construcción. No paré de pedalear hasta que llegué a las primeras casas del pueblo. Solo entonces me atreví a mirar hacia atrás. No había nada siguiéndome. La calle estaba vacía, pero el miedo seguía ahí, pegado a mi piel como una segunda sombra. Llegué a mi casa temblando. Mi mamá todavía estaba despierta viendo la televisión y se asustó cuando me vio entrar todo sudado y pálido. Le dije que me sentía mal del estómago, que había comido algo que me cayó pesado. No podía contarle la verdad. No esa noche. Ella ni siquiera me hubiera creído. Me encerré en mi cuarto y me quedé sentado en la cama, abrazando mis rodillas, tratando de convencerme de que lo que había visto no era real, que había sido mi imaginación, el cansancio, la oscuridad jugándome una mala pasada. Pero en el fondo sabía la verdad. Había visto algo que no debería existir, algo que las historias de mi abuela decían que era real, un náhuatl. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía esa cara. Esos ojos que me miraban con inteligencia humana desde un cuerpo que no lo era. Esa sonrisa que no debería haber existido. Me quedé despierto hasta que vi la luz del amanecer colarse por la ventana de mi cuarto, y solo entonces sentí que podía respirar un poco mejor. Pensé en no volver, en llamar y decir que estaba enfermo, que renunciaba, cualquier cosa, pero necesitaba el trabajo, necesitaba el dinero, y una parte de mí, la parte tonta que todavía quería creer que todo había sido un error de mis ojos cansados, me decía que tenía que regresar para comprobar que no había sido real. Así que esa tarde, cuando llegó la hora, agarré mi mochila y mi bicicleta y me fui de regreso a la construcción. Los albañiles todavía estaban ahí cuando llegué, terminando las labores del día. Eran como 15 hombres en total. Algunos ya los conocía de vista, otros apenas me saludaban cuando nos cruzábamos. Mientras ellos recogían sus herramientas y se preparaban para irse, yo me quedé cerca de la caseta, sin atreverme todavía a adentrarme en la construcción. Uno de los albañiles, un joven como de mi edad llamado Memo, se me acercó para platicar. Me ofreció un cigarro que rechacé, y nos quedamos ahí parados viendo cómo el sol se iba poniendo detrás de los cerros. No sé qué me pasó, pero de repente sentí la necesidad de contarle, de sacar lo que traía atorado en el pecho desde la noche anterior. «Oye, Memo», le dije tratando de que mi voz sonara normal, «¿tú has visto animales raros por aquí?» Memo me miró extrañado. «¿Animales raros como qué?» «Pues no sé, perros grandes, perros que no se ven normales». Se rió. «Aquí solo hay perros flacos y callejeros, Román, ¿por qué preguntas?» Dudé un momento, pero ya había empezado. «Es que anoche vi algo, un perro enorme, todo negro, pero tenía la cara diferente». La sonrisa se le borró de la cara a Memo. Me miró serio, como si de repente yo le hubiera dicho algo que no debía. «¿Diferente cómo?», preguntó en voz baja. «Como de persona», dije sintiendo que sonaba ridículo al decirlo en voz alta. «Sé que suena loco, pero te juro que es lo que vi». Memo se quedó callado un momento, mirando hacia el monte que quedaba a un lado de la construcción. Luego meneó la cabeza. «No andes inventando esas cosas, Román. Aquí la gente se pone nerviosa con esos temas, mejor olvídalo». «Pero yo vi». «No viste nada», me interrumpió, pero sin sonar enojado, más bien preocupado. «Fue la oscuridad, el cansancio,
Nada más. No le andes contando eso a nadie más, ¿me oyes? Antes de que pudiera responderle, uno de los otros albañiles gritó desde lejos. ¡Memo! ¡Ya vámonos! Memo me dio una palmada en el hombro. Cuídate, Román, y no pienses mucho en esas cosas. Luego se fue con los demás. Me quedé solo viendo cómo se subían a las camionetas y se iban. El sol ya casi se había ocultado completamente. Las sombras se hacían más largas. Decidí que no le contaría a nadie más. Memo tenía razón. Seguramente había sido mi imaginación, pero al día siguiente, las cosas se pusieron peores. Llegué al trabajo como siempre, a las 6 de la tarde. Los albañiles estaban alterados, hablando todos al mismo tiempo. Me acerqué a ver qué pasaba, y escuché que habían robado material durante la noche. Varias bolsas de cemento y algunas herramientas caras habían desaparecido. El capataz, un señor moreno y serio de nombre Don Esteban, me llamó aparte. «Román, tú estuviste aquí anoche, ¿no?» «Sí, señor», respondí sintiendo cómo se me hacía un nudo en el estómago. «¿Y no viste nada? ¿No escuchaste nada?» Pensé en contarle sobre el perro, sobre lo que había visto, pero las palabras de Memo resonaban en mi cabeza. Además, ¿cómo iba a explicar que había salido corriendo y había dejado el lugar solo? «No, señor, todo estuvo tranquilo», mentí. Don Esteban me miró con desconfianza, pero no dijo nada más. Solo me advirtió que tuviera más cuidado y que si volvía a pasar, tendría que buscar otro velador. Esa tarde, cuando los albañiles se estaban yendo, decidí que tenía que contarles a todos lo que había visto. No podía seguir guardándome eso, especialmente si había ladrones rondando. Tal vez lo que yo vi tenía que ver con los robos. Reuní valor y me paré frente a un grupo de ellos que estaban lavándose las manos en una llave de agua. «Oigan», dije con voz temblorosa, «tengo que contarles algo sobre lo de anoche». Varios me voltearon a ver. Reconocí a Memo entre ellos, que me miraba con cara de preocupación. «Yo sí vi algo anoche», continué. «Vi un perro, pero no era un perro normal, era enorme y tenía la cara como de persona. Creo que...» «¿Un nahual?», interrumpió una voz gruesa y molesta. Me volteé. Era uno de los albañiles que yo no conocía bien. Un señor muy grande, de brazos gruesos y cara seria. Tenía como 40 años y siempre andaba solo, sin platicar mucho con los demás. Creo que le decían Toño o algo así. «Yo no dije que fuera un nahual», respondí. «Solo dije que vi algo raro». El hombre se acercó a mí. Era mucho más alto que yo y su presencia me intimidó. Me miraba con unos ojos oscuros llenos de enojo. «Lo que viste fue un perro callejero y nada más», dijo con voz amenazante. «No andes inventando pendejadas de nahuales porque eso solo asusta a la gente y causa problemas. Aquí no hay nahuales. ¿Entendiste?» «Pero yo vi». «No viste nada», me cortó alzando la voz. «Era un perro normal. Deja de andar diciendo estupideces». Los demás albañiles se quedaron callados. Nadie salió en mi defensa. Memo me hacía señas con los ojos de que me callara. El hombre grande me dio la espalda y se fue caminando hacia donde estaban las camionetas. Lo vi alejarse sintiendo una mezcla de miedo y coraje. ¿Por qué se había puesto tan molesto? ¿Por qué le importaba tanto que yo dijera lo que había visto? Algo no me cuadraba. Esa noche, cuando ya todos se habían ido y yo me quedé solo en la construcción, no podía dejar de pensar en la reacción de ese hombre. Su enojo había sido demasiado, como si mis palabras lo hubieran ofendido personalmente. Hice mi ronda como siempre, pero esta vez con mucho más cuidado. Alumbraba cada rincón 2 veces. Me aseguraba de no acercarme demasiado al monte. No quería volver a encontrarme con esa cosa. Las horas pasaron lentas. A eso de las 2 de la mañana, cuando estaba sentado en la caseta tomando café de mi termo, escuché un ruido. Venía del lado donde estaba el material apilado. Un sonido como de algo arrastrándose. Agarré mi lámpara y salí despacio de la caseta. Mi corazón ya estaba acelerado. Caminé hacia donde había escuchado el ruido, tratando de hacer el menor ruido posible. Cuando llegué a donde estaban los sacos de cemento, vi que varios habían sido movidos. Estaban apilados de manera diferente a como los había visto en mi ronda anterior. Alguien había estado aquí. Alguien estaba robando el material. Entonces escuché pasos. Pasos de alguien caminando entre los escombros al otro lado de la construcción.
Apagué mi lámpara y me escondí detrás de una columna de concreto. Desde ahí podía ver hacia el área de herramientas. La luz de la luna iluminaba apenas lo suficiente para distinguir siluetas. Y entonces lo vi. Era el albañil grande, el que se había enojado conmigo. Estaba ahí cargando una caja de herramientas y caminando hacia el monte. Era él. Él era el que estaba robando. Sentí una mezcla de alivio y confusión. Al menos no era algo sobrenatural. Solo era un ladrón común, un albañil que robaba en su propio trabajo. Pensé en salir y confrontarlo, pero algo me detuvo. Ese hombre era el doble de grande que yo, y además había algo en la forma en que se movía que me parecía extraño, demasiado silencioso para un hombre de su tamaño. Decidí seguirlo. No sé por qué. Quizás quería tener pruebas para contarle a don Esteban. Quizás solo quería entender qué estaba pasando realmente. Salí de mi escondite y lo seguí a distancia, manteniéndome entre las sombras. El hombre caminaba directo hacia el monte, ese pedazo de bosque viejo que quedaba al lado de la construcción. Las ramas secas crujían bajo mis pies y cada vez que hacían ruido yo me detenía, conteniendo la respiración. Pero el hombre no volteaba. Seguía caminando como si supiera exactamente a dónde iba. Cuando llegó al borde del monte, donde empezaban los árboles, se detuvo. Dejó la caja de herramientas en el suelo y miró a su alrededor. Por un momento pensé que me había descubierto y el miedo me paralizó. Pero no. Solo estaba checando que nadie lo viera. Entonces hizo algo que me heló la sangre. Se quitó la camisa, luego la camiseta, luego los pantalones. Se quedó completamente sin ropa ahí parado entre los árboles. Podía ver su silueta grande recortada contra la luz tenue de la luna. Me agaché detrás de unos arbustos, sin entender qué estaba pasando. Mi cerebro trataba de encontrarle lógica a lo que veía, pero no podía. ¿Por qué se estaba desnudando? ¿Qué clase de ladrón hace eso? Y entonces comenzó. El hombre se agachó, apoyando las manos en el suelo. Su cuerpo empezó a temblar. Al principio pensé que le estaba dando un ataque, que se estaba convulsionando. Pero no. Era otra cosa. Su espalda empezó a arquearse de formas que no eran naturales. Escuché un sonido horrible, como de huesos crujiendo y reacomodándose. El hombre ahogó un gemido de dolor, pero no se detuvo. Seguía ahí, en 4 patas, temblando mientras su cuerpo cambiaba. Vi cómo sus brazos se hacían más largos, cómo sus manos se deformaban, los dedos encogiéndose y las uñas volviéndose garras. La piel de su espalda se oscureció, cubriéndose de un pelaje negro que crecía rápido como si estuviera vivo. No podía apartar la mirada aunque todo en mí gritaba que corriera. Estaba viendo algo imposible, algo que no debería existir. La cabeza del hombre comenzó a alargarse. Su cara se estiró hacia adelante formando un hocico, pero no completamente. Los rasgos humanos seguían ahí. La nariz, la forma de los ojos, la boca, todo mezclado con lo animal de una forma horrible y antinatural. En menos de 1 minuto, donde antes había estado un hombre, ahora había un perro enorme y negro. El mismo perro que yo había visto 2 noches atrás. El mismo que me había sonreído con esa boca imposible. Un náhuatl. Las historias de mi abuela eran reales. Todo era real. La criatura se sacudió como si se estuviera acomodando en su nueva forma. Luego agarró la caja de herramientas con el hocico y comenzó a caminar adentrándose más en el monte. Seguramente tenía un escondite ahí donde guardaba todo lo que robaba. Yo seguía agachado entre los arbustos, tratando de no hacer ningún ruido, tratando de controlar mi respiración que salía agitada y ruidosa. Tenía que salir de ahí. Tenía que irme antes de que esa cosa regresara. Me levanté despacio, muy despacio, y comencé a retroceder paso a paso. No me atrevía a voltear la espalda. Mantenía la mirada fija en la dirección donde había desaparecido el nahual, pero entonces pisé una rama. El sonido del crujido resonó en el silencio de la noche como un disparo. Todo se quedó quieto. Hasta los grillos dejaron de cantar. Y entonces lo escuché, un gruñido bajo que venía de entre los árboles. La criatura había escuchado el ruido. Venía de regreso. No esperé más. Me di la vuelta y corrí. Corrí entre los árboles, saltando sobre raíces y piedras, esquivando ramas que me arañaban la cara y los brazos.
Detrás de mí escuchaba el sonido de algo grande moviéndose rápido entre el monte. Algo que me perseguía. No me atrevía a mirar atrás. Solo corría con todas mis fuerzas hacia donde sabía que estaba la construcción, hacia donde había dejado mi bicicleta. Salí del monte y seguí corriendo a campo abierto. Mis pulmones ardían, mis piernas parecían de gelatina, pero no podía detenerme. Llegué a donde estaba mi bicicleta. Le quité el candado con manos temblorosas y me subí. Comencé a pedalear hacia la salida de la construcción sin voltear atrás ni una sola vez. Cuando llegué a la calle principal, cuando vi las primeras luces de las casas del pueblo, me atreví a mirar hacia atrás. No había nada siguiéndome. La construcción quedaba atrás, oscura y silenciosa. Pero entonces vi algo que hizo que mi sangre se congelara. A lo lejos, parado justo en la entrada de la construcción, estaba el perro negro. El nahual. Me miraba. Aunque había distancia, podía sentir sus ojos clavados en mí. Y esta vez no sonreía. Pedaleé más rápido hasta llegar a mi casa. Entré, cerré la puerta con llave y me recargué contra ella, respirando como si me hubiera estado ahogando. Mi mamá ya estaba dormida. Me fui directo a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama abrazando mis rodillas. Toda la noche me la pasé despierto, mirando la ventana, esperando ver esa sombra negra aparecer en cualquier momento. Pero no pasó nada, al menos no esa noche. A la mañana siguiente, cuando apenas estaba amaneciendo, escuché ruidos afuera de mi casa. Pasos lentos que caminaban alrededor de la casa. Me asomé por la ventana con mucho cuidado, apenas moviendo la cortina. Y lo vi, era el nahual. Había vuelto a su forma de perro negro y enorme. Caminaba despacio alrededor de mi casa, olfateando, buscándome a mí. Luego se detuvo justo frente a mi ventana. Levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Sabía que yo estaba ahí. Sabía exactamente dónde estaba. Y entonces habló. No ladró, habló, con voz de hombre, con la voz del albañil grande. Román. Dijo mi nombre despacio, saboreando cada letra. Sé que estás ahí, Román, sé que me viste. Me alejé de la ventana sintiendo que las piernas no me respondían. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. La voz continuó, ahora más fuerte. Sal, Román. Sal y platicamos. No te voy a hacer nada, solo quiero hablar contigo. Sal. Las palabras sonaban casi amables, pero había algo debajo de ellas. Algo oscuro y amenazante que hacía que cada palabra se sintiera como una promesa de algo terrible. Sal de tu casa, Román, ven aquí. Tenemos que hablar sobre lo que viste, sobre lo que sabes. Me quedé pegado a la pared de mi cuarto tapándome la boca con las manos para no gritar. Mi mamá seguía durmiendo en su cuarto. No podía dejar que ella escuchara eso. No podía dejar que supiera lo que estaba pasando. Los pasos siguieron caminando alrededor de la casa, una vuelta completa, luego otra, y esa voz seguía llamándome. Román, Román, sal, Román. Sé que me escuchas, sé que tienes miedo, pero el miedo no te va a salvar. Sal de una vez. Esto siguió durante horas, o al menos así se sintió. El nahual caminando alrededor de mi casa, llamándome por mi nombre una y otra vez, pidiéndome que saliera. A veces la voz sonaba calmada, casi amistosa. Otras veces sonaba impaciente, molesta. Pero siempre sabía mi nombre. Siempre sabía que yo estaba ahí adentro, escondido y aterrado. Cuando por fin salió el sol completamente y escuché los primeros ruidos del pueblo despertando, los pasos se detuvieron. La voz ya no dijo nada más. Me asomé de nuevo por la ventana con mucho cuidado. El nahual ya no estaba, pero en el polvo frente a mi casa podía ver las huellas. Huellas de patas enormes que habían caminado en círculos alrededor de mi hogar toda la noche. No fui a trabajar ese día, ni el siguiente. Le dije a mi mamá que estaba enfermo. Ella me creyó porque debía verme terrible. No había dormido. Apenas podía comer. Cada ruido me hacía brincar. Al tercer día tomé una decisión. No podía quedarme ahí. No podía seguir en ese pueblo sabiendo que esa cosa sabía dónde vivía. Sabía mi nombre. Sabía todo de mí. Le dije a mi mamá que me había salido una oportunidad de trabajo en otro estado, que tenía que irme pronto. Ella se puso triste pero entendió.
Siempre había sido un buen hijo y ella confiaba en mí. Hice mi maleta esa misma tarde. Saqué todos mis ahorros del banco. No le dije a nadie más que me iba, ni a Memo, ni a ninguno de los conocidos que tenía en el pueblo. Solo me fui. Tomé el primer autobús que salía hacia el norte al día siguiente muy temprano. Me quedé pegado a la ventana viendo cómo el pueblo se hacía cada vez más pequeño a lo lejos. Y hasta el día de hoy no he regresado. Han pasado ya 2 años desde aquella noche. 2 años desde que vi al nahual. 2 años desde que escuché mi nombre siendo llamado por esa voz que no era completamente humana ni completamente animal. Ahora vivo en una ciudad grande, lejos de ahí. Trabajo en una tienda. Vivo en un cuarto rentado. Mi vida es tranquila y normal, pero hay noches, especialmente cuando hay luna llena, en las que no puedo dormir. Noches en las que me quedo despierto mirando por la ventana, esperando ver una sombra negra parada ahí afuera, esperando escuchar mi nombre siendo susurrado en la oscuridad, porque en el fondo sé algo que no me deja vivir en paz. Sé que el nahual todavía está ahí, sé que recuerda mi cara, y sé que algún día, tal vez mañana, tal vez en 10 años, voy a mirar por la ventana y lo voy a ver parado ahí esperándome, porque hay cosas en este mundo que no te olvidan una vez que las has visto. Cosas que te marcan, cosas que te persiguen, y no importa qué tan lejos huyas, siempre saben dónde encontrarte. Historia 2. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón. Cosas que uno ve con sus propios ojos pero que la mente se niega a aceptar. Mi abuela siempre decía que en Veracruz, entre los cerros y las milpas, hay criaturas que no son de este mundo, seres que pueden tomar la forma de animales para esconderse entre nosotros. Yo nunca le creí. Pensaba que eran solo historias para asustar a los niños, pero ahora sé que estaba equivocado. Ahora sé que hay cosas peores que la muerte misma. Y todo lo que voy a contar pasó de verdad. No es un cuento. Es lo que viví aquella noche que me quitó todo. Me llamo Rogelio. Tengo 22 años y vivo en un pueblito cerca de Coatepec, aquí en Veracruz. Bueno, vivía. Porque después de lo que pasó ya nada es igual. Ya no puedo quedarme en ese lugar. Cada vez que cierro los ojos veo lo mismo. Escucho los mismos gritos. Y sé que nunca voy a poder olvidar lo que le pasó a mi hermano. Todo comenzó un jueves de octubre. Era temporada de cosecha y mi papá nos había pedido a mí y a mi hermano menor, Daniel, que fuéramos a revisar la milpa. Daniel tenía 15 años. Era un buen muchacho. Siempre estaba sonriendo, siempre haciendo bromas. Ese día estaba contento porque al día siguiente no habría clases y podríamos ir al río. Recuerdo que íbamos caminando por el sendero y él iba silbando una canción. Yo le dije que se callara, que iba a espantar a los pájaros. Se rió y me dijo que yo era un amargado. Llegamos a la milpa como a las 5 de la tarde. El sol ya estaba bajando, pero todavía había luz. Empezamos a revisar las mazorcas, a ver cuáles ya estaban listas. El trabajo era pesado, pero Daniel no se quejaba. Siempre fue muy trabajador a pesar de su edad. Mientras trabajábamos, empezó a contarme de una muchacha de su escuela que le gustaba. Me daba risa verlo tan ilusionado. Era solo un niño todavía. Pasó como 1 hora y el cielo empezó a ponerse naranja. Yo le dije a Daniel que ya nos teníamos que ir porque se iba a hacer de noche. Él me pidió 5 minutos más porque quería terminar de revisar una hilera. Acepté. Ojalá no lo hubiera hecho. Ojalá hubiéramos salido corriendo de ahí en ese momento. Fue entonces cuando escuchamos el ruido. Un sonido extraño que venía de entre las plantas de maíz. Como un gruñido, pero más profundo. Más pesado. Daniel me miró y vi que estaba asustado. Le dije que seguramente era un perro del pueblo que andaba perdido. Pero yo también sentía miedo. Algo dentro de mí me decía que no era normal. El gruñido se escuchó otra vez. Más cerca. Las plantas empezaron a moverse como si algo grande estuviera pasando entre ellas. Yo le grité a Daniel que se acercara a mí. Él obedeció rápido. Los dos nos quedamos ahí parados, viendo hacia dónde venía el sonido. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Y entonces lo vimos. Entre las plantas salió un perro. Pero no era un perro normal. Era enorme, del tamaño de un becerro grande.
Su pelo era negro como la noche, y sus ojos brillaban con un color amarillo que no parecía natural. Cuando nos miró, sentí que me congelaba. Era como si esa cosa pudiera ver dentro de mi alma, como si supiera exactamente qué tan asustado estaba. Daniel agarró mi brazo con fuerza. Estaba temblando. Yo también, pero traté de no demostrarlo. Le susurré que nos quedáramos quietos, que no hiciéramos movimientos bruscos. Había escuchado que así era como debías comportarte frente a un perro agresivo. Pero esto no era un perro común y corriente. La criatura empezó a caminar hacia nosotros, despacio, como si estuviera disfrutando nuestro miedo. Cada paso que daba hacía un sonido sordo contra la tierra. Podía ver sus músculos moviéndose bajo el pelo negro. Sus patas eran gruesas como troncos. Y sus dientes. Cuando abrió la boca pude ver sus dientes. Eran enormes, blancos, filosos. Yo empecé a retroceder despacio, jalando a Daniel conmigo. Pero por cada paso que dábamos hacia atrás, esa cosa daba 2 hacia adelante. No podíamos correr. Lo sabía. Si corríamos nos iba a alcanzar en segundos. Tenía que pensar en algo. Tenía que proteger a mi hermano. Entonces recordé las historias de mi abuela. Las historias del nahual. Decía que había personas que podían convertirse en animales, que tomaban esa forma para hacer daño, que eran brujos oscuros que habían vendido su alma, y que la única manera de reconocerlos era por sus ojos. Ojos que brillaban con una luz que no era de este mundo, como los ojos de esa criatura que teníamos enfrente. Le susurré a Daniel que era un nahual. Él me apretó el brazo más fuerte. Empezó a rezar en voz baja. Yo también quería rezar, pero no me salían las palabras. Solo podía ver a esa cosa acercándose. Solo podía sentir el terror creciendo dentro de mí. El nahual se detuvo a unos 3 metros de nosotros. Inclinó la cabeza hacia un lado como si nos estuviera estudiando, decidiendo qué hacer con nosotros. El sol ya casi se había metido completamente, y las sombras se hacían más largas, más oscuras. Sabía que cuando cayera la noche completa estaríamos perdidos. De repente la criatura abrió la boca y soltó un aullido. No era como el aullido de un perro normal. Era un sonido horrible que me hizo doler los oídos. Un sonido que parecía venir del mismo infierno. Daniel empezó a llorar. Yo lo abracé y le dije que todo iba a estar bien. Pero era mentira. Sabía que no iba a estar bien. El nahual empezó a gruñir de nuevo. Esta vez más fuerte. Más amenazante. Dio otro paso hacia nosotros y yo supe que se había acabado el tiempo. Teníamos que correr. No importaba que nos alcanzara. Teníamos que intentarlo. Le grité a Daniel que corriera hacia la casa, que no volteara atrás, que solo corriera tan rápido como pudiera. Él me miró con los ojos llenos de lágrimas y asintió. Y entonces corrimos. Nunca había corrido tan rápido en mi vida. Podía escuchar a Daniel detrás de mí, sus pies golpeando la tierra, y podía escuchar al nahual, sus patas enormes persiguiéndonos, su respiración pesada, cada vez más cerca. Yo iba adelante tratando de encontrar el camino entre las plantas de maíz. Todo se veía igual en la oscuridad. No sabía si íbamos en la dirección correcta. Solo sabía que teníamos que seguir corriendo. No podíamos parar. Entonces escuché el grito de Daniel. Me detuve y volteé. Vi cómo el nahual lo había alcanzado, cómo lo había tirado al suelo. Daniel gritaba y trataba de alejarse, pero esa cosa era demasiado fuerte, demasiado grande. Yo corrí hacia ellos gritando, buscando algo con qué defenderlo. Agarré una piedra del suelo y se la arrojé al nahual. Le di en el costado, pero ni siquiera pareció sentirlo. Me miró. Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad. Y en ese momento supe que estaba decidiendo. Podía atacarme a mí, o podía quedarse con Daniel. Yo le grité que me dejara en paz a mi hermano, que si quería a alguien me llevara a mí. Pero no me hizo caso. Se volvió hacia Daniel otra vez. Mi hermano seguía tratando de alejarse, arrastrándose por el suelo. Lloraba y gritaba pidiendo ayuda. Yo corrí hacia ellos, pero no llegué a tiempo. El nahual se lanzó sobre él. Lo que pasó después no lo puedo describir bien. No quiero recordarlo. Pero los gritos de Daniel se me quedaron grabados en la mente para siempre. Agarré un palo que encontré en el suelo y empecé a golpear al nahual con todas mis fuerzas.
Le gritaba que lo soltara, que se fuera, pero era como pegarle a una roca. No le hacía nada. Seguí golpeando y golpeando hasta que mis brazos ya no pudieron más. El nahual finalmente se apartó de Daniel. Me miró una última vez con esos ojos horribles, y entonces se fue corriendo entre las plantas. Desapareció en la oscuridad como si nunca hubiera estado ahí. Me arrodillé junto a Daniel. Estaba muy quieto, muy pálido. Traté de hablarle, pero no me respondía. Le puse la mano en el pecho buscando su corazón, pero no sentí nada. Empecé a llorar, a gritar. Le pedí que no me dejara solo, que por favor se quedara conmigo, pero ya era tarde. No sé cuánto tiempo me quedé ahí con él. Solo recuerdo que en algún momento llegaron personas del pueblo. Alguien había escuchado los gritos. Me preguntaron qué había pasado, pero yo no podía hablar. No podía decirles que un nahual nos había atacado. No me iban a creer. Le dijeron a mi papá que había sido un animal salvaje. Tal vez un puma o algo así. Él no dijo nada. Solo se quedó viendo la milpa con los ojos vacíos. Mi mamá no paró de llorar durante días. El funeral fue 3 días después. Toda la gente del pueblo vino. Decían que Daniel era un buen muchacho, que era una tragedia lo que había pasado. Pero nadie sabía la verdad. Nadie sabía que había cosas peores que los animales salvajes en estos campos. Han pasado 2 semanas desde esa noche. Yo ya no duermo bien. Cada vez que cierro los ojos veo al nahual. Veo sus ojos amarillos brillando en la oscuridad. Escucho los gritos de mi hermano. Y sé que nunca voy a poder olvidar. Mi abuela vino a verme ayer. Me agarró de las manos y me miró a los ojos. Me dijo que el nahual todavía está ahí afuera, que va a volver, que esas criaturas siempre vuelven. No supe qué decirle. Solo pude asentir. Anoche escuché algo afuera de mi ventana. Un gruñido bajo, profundo. Me asomé, pero no vi nada. Solo la oscuridad. Pero sé que estaba ahí. Sé que me está vigilando. Esperando. Ya no salgo de noche. Ya no voy a la milpa. Mis papás dicen que tengo que ser fuerte, que tengo que seguir adelante. Pero ¿cómo puedo cuando sé que esa cosa sigue ahí afuera? Cuando sé que se llevó a mi hermano y que tal vez algún día va a volver por mí. A veces me pregunto si debí haberme quedado con Daniel esa noche. Si debí haber peleado más. Si debí haber hecho algo diferente. Pero ya no importa. Él ya no está. Y yo me quedé aquí, solo, con el recuerdo de sus gritos y esos ojos amarillos que me persiguen en mis sueños. Dicen que los nahuales son personas que eligieron la oscuridad, que vendieron su humanidad por poder. No sé si eso sea verdad, solo sé que hay algo muy malo en estas tierras. Algo que no se puede explicar ni entender. Algo que nos quitó a Daniel y que sigue ahí, esperando en la oscuridad. Y yo sé que nunca voy a estar seguro otra vez. Porque cada noche cuando cae el sol, escucho ese gruñido en la distancia. Y sé que el nahual no ha terminado conmigo. Solo está esperando el momento correcto. Esta es mi historia. Es lo que viví. Y lo peor de todo es saber que no puedo hacer nada. Que no hay forma de detenerlo. Que solo me queda esperar y rezar para que cuando vuelva, sea rápido. Pero tengo miedo de que no lo sea.